la Iglesia, el ejército, el Estado, la conformación de los Estados o los tipos de Estados que existió y la familia. Tratando en la familia de hacer esta suerte como de bajada más doméstica, ¿no? Porque muchas veces uno repasa estos antecedentes, estas discusiones, y los tira como al lugar como un cierto limbo, digamos, ¿no? Donde finalmente uno los registra, pero no logra registrar el impacto que eso puede tener o que ha tenido en la vida cotidiana de uno, y que lo sigue teniendo, digamos, ¿no? Y no me refiero solamente al tipo que pasa frente a la iglesia y se santigua, ¿sí? Que él es un creyente, digamos, ¿no? Sino aquel que dice que no es creyente y sin embargo celebra la Pascua, por ejemplo, ¿sí? O una Navidad que pareciera que tiene que ver más con los cultos solares que con los escritos religiosos provenientes de la tradición judeo-cristiana, perdón, de la tradición judaica. Entonces, ahí hay una serie de elementos de la vida cotidiana que vamos a tratar de poder hacer de alguna manera. Después, en el módulo 3, dice epistemología, la doctrina, los fundamentos y métodos del conocimiento científico. También un tema que podría ser tanto área, esperamos que no lo sea. ¿Ustedes han pasado 5 años en la universidad? ¿6? ¿7? No sé, los que están a punto de salir. Si es que hay alguno que está a punto de salir o alguno que quiere repetir todo, pero si Dios lo quiere, va a hacernos cargo de la materia, si lo quiere en algún momento van a egresar. En todo ese periodo, en la enseñanza media y en la enseñanza básica, la apuesta ha sido a que ustedes miren el mundo desde la racionalidad científica. Siempre. ¿Sí? Desde que le dicen a uno, pero mire, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que cambió acá? ¿Sí? Esa observación, la inducción, es racionalidad científica. Y eso ha tenido manifestación absolutamente distinta a lo largo de su desarrollo, desarrollo de ciencia. De Descartes para acá, eso ha ido variando, se ha ido implementando y tiene una riqueza en su desarrollo bastante interesante, pero también tiene sus limitaciones, ¿sí? Limitaciones que cada vez se van haciendo más patentes. Hay cosas para las cuales la racionalidad científica no tiene respuesta, ¿sí? Y ahí es donde han ido ganando espacio en la posmodernidad movimientos como la New Age o todo esto, se van a enojar los colegas psicólogos gestálticos, pero toda esta cosa como del mundo de la gestáltica, donde lo que se ha ido tratando de instalar como mecanismo de diálogo a los fenómenos sociales tiene que ver como con la emoción, con el acercamiento a los fenómenos desde ese lugar y no desde la mirada racional, que lo que busca es descuartizar cada uno de los objetos que vemos para ver cómo funciona. Si no, preguntan a los padres cuando le regalan uno de estos juguetes carísimos, llenos de pilas, llenos de luces, cuánto tiempo dura si es que esté desarmado, tratando de ver cómo funciona, ¿sí? Ahí lo que hay, uno podría decir, hay una proto-racionalidad científica, ¿sí? Hay una idea de esto funciona de alguna manera, cuando yo descubro cómo funciona lo puedo armar de nuevo. La dificultad es que los cabros chicos por lo general nunca tuvimos las habilidades necesarias para armarlo de nuevo y siempre quedó el juguete desarmado, digamos, ¿no? Pero ahí hay algo que ya está instalado ideológicamente. Entonces, le vamos a dar una vuelta por el lado de la epistemología que además hace su propia lectura de cómo el pensamiento humano se ha desarrollado, ¿no? Para quienes hicieron el curso que antecedía el semestre pasado, les será seguramente conocido el haber escuchado hablar del pensamiento mágico, el pensamiento religioso, el pensamiento dialéctico, el propio pensamiento o la propia racionalidad científica, como una suerte de, por un lado, en términos absolutamente didácticos, una suerte de continuidad, de cierta linealidad en el pensamiento humano, y por otro lado, una convivencia cotidiana de todos sus pensamientos en los sujetos, cada uno de nosotros, ¿sí? Poníamos en más de una oportunidad este ejemplo de la señora del campo. Voy a usar la metáfora de la ruralidad recurrentemente a partir del público que tenemos, digamos, ¿no? Pero la señora del campo que cuando a la guagüita recién nacida le pone la cinta roja, porque puede tener mal de ojo, para evitar el mal de ojo, ¿sí? Paralelamente va y la bautiza,
porque la guaguita no puede estar morita porque le puede pasar algo, digamos, ¿no? Sobre todo en el campo, donde a veces la mortalidad infantil es más alta que en la ciudad. Y de todas maneras, por si eso fuese poco, la lleva a control postnatal. ¿Sí? Entonces, con el médico resuelve la racionalidad científica, con la cintita el pensamiento mágico, y con el bautismo el pensamiento religioso. Ya ella en ningún caso eso le hace problema, porque tampoco tendría por qué hacerle problema, pero sin lugar a dudas, cuando uno se zambulle en esa forma de mirar, se da cuenta que hay cosas que son un poco contradictorias, y sin embargo conviven dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay compañeros de ustedes que al final de la prueba ponen algo así de Dios quiere que me vaya bien, ¿no? Como que Dios tuviera alguna relación particular con uno para interceder respecto de la nota y cosas por el estilo, y ahí hay un divorcio terrible, digamos, no, Dios no me habla hace rato, entonces cero posibilidad de que eso ayude. Después, módulo número 4, el Estado moderno y la emergencia del ciudadano, nuevas y viejas subjetividad en la construcción de la realidad. El Estado moderno. Con la emergencia de la racionalidad científica, ¿sí?, nos dejamos de explicar las cosas en función de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hasta la Edad Media, final de la Edad Media, principio del Renacimiento, hasta el principio del Renacimiento, todo es voluntad de Dios. ¿Sí? En el campo chileno, que todavía no está industrializado al menos, incluso en el que está industrializado, porque los cambios sociales son más lentos, pero en el campo chileno todavía uno es muy habitual escuchar si la guagüita se murió finalmente, a pesar del encintado, a pesar del bautizo, a pesar del post-natal, de la reacción postnatal, se muere, dice, es que Dios lo quiso finalmente. Y hay que resignarse a el designio divino. ¿Sí? Eso es pensamiento religioso. Pero eso también está hablando de que finalmente ahí hay una cosmovisión donde el ordenamiento de la realidad, de la vida, está regida por Dios. Sea el Dios cristiano, en Medio Oriente será Mahoma, no, Alá, porque Alá es Alá y Mahoma es su profeta, Mahoma es profeta, o el Dios de Abraham, en el caso de los judíos, ¿sí? Pero lo que opera ahí es que hay un ser superior que es inmanente, que está presente en todos lados y que decide, como en un juego de ajedrez, quién vive, quién muere, quién se enferma, quién sufre, quién gana, etcétera, etcétera. Con la irrupción de la racionalidad científica, lo que ocurre en definitiva, la apropiación de la racionalidad científica es que la gente empieza a manejar su vida. ¿Sí? Es posible manejar los fenómenos del entorno. Entonces, si a un tipo que cada vez que se come medio kilo de queso se hincha como sapo, con todos los efectos gástricos que eso tiene, y eso le pasó con el primer medio kilo, le pasó con el segundo medio kilo, le pasó con el tercer medio kilo, con el cuarto medio kilo, dice, a lo mejor si dejo de comer queso no me hincho como sapo cada vez que como queso. ¿Sí? Ahí hay algo de cierta racionalidad, porque lo que ha hecho él es ver una cierta continuidad y modificar algo de la realidad. Dejó de comer queso. ¿Sí? Hay una racionalidad científica, bien pedestre, bien de sentido común, pero racionalidad, al fin y al cabo. Eso tiene un impacto súper potente en el Estado, porque el Estado ya no será un Estado teologal, como si ocurre todavía con algunos países islámicos, ¿sí?, sino será un Estado de ciudadanos, donde los sujetos le entregan el poder en representación a otros, llámese diputados, parlamentarios, alcaldes, concejales y finalmente presidencia de la República.